Vamos a ver más o menos un repaso de todo lo que vimos hasta ahora en el cuatrimestre. Vamos a hacer En realidad la idea es que pregunten, ¿no? Si no, no nos va a alcanzar el tiempo para ver todos los temas. Tal vez en probabilidad hacemos un ejemplo para la distribución normal y hacemos tal vez un ejercicio para cada una de las estimaciones para intervalos de confianza que vimos en la última clase, la de ayer. Así quedan un poco más pulidos los conceptos y tienen tiempo para poder completar los temas que entran en el examen. Eh, no sé si tienen alguna duda antes de empezar, así iniciamos con algún ejercicio muy simple y de esa forma podemos... Profe, Sí, decime. ¿puede explicar un poco de probabilidad condicional? Y O- ok, de probabilidad condicional y probabilidad conjunta. sí, y después de distribución tenía duda en cuando la consigna dice más que o menos que. Ok, si es menor o mayor, ¿eso? No, hay una consigna donde dice mayor que y el otro dice menor que, pero hay otras dos consignas donde dice más que o menos que y te da, digamos, el número, digamos, de la variable. Y eso. Bueno, hagamos un ejercicio del práctico. Entonces, ahí podemos ver las dudas. Ahora déjenme que busque el práctico y hacer un segundo. Profe, disculpe, en el parcial entra esta inferencia estadística, ¿no? Un segundo, me están preguntando de los dos grupos. Que me pregunte primero Daniela Moya y ahí después no sé quién más preguntaba. Creo que Carolina. Así que Daniela, decime y yo transmito. Ok, está preguntando el uso de tablas, acá Daniela, así que bueno, en un ratito empezamos a ver cómo usamos las tablas de nuevo. Una pregunta, ¿se ve bien? Porque cambié, al fin me pude mudar de lugar y no sé si la luz se deja ver bien el pizarrón atrás. Se ve bien, profe. Ok, Profe, se ve bien. bien, vamos a empezar con probabilidad y después pasamos así rápido a los otros temas, cosa de que nos quede más cubierto lo que entra en el parcial. A ver si puedo abrir el práctico. Bien, en el práctico teníamos una tabla en el ejercicio 2 que hablaba del sexo y los antecedentes familiares de enfermedades crónicas no transmisibles, y entonces teníamos una tabla de doble entrada donde teníamos por un lado el sexo y por otro lado los antecedentes familiares. Teníamos como mujer o varón, y si tenía, sí o no, antecedentes familiares, y teníamos un total de 185. Además, decían que 132 eran mujeres y sí tenían antecedentes familiares. Después teníamos otro valor acá, 8, teníamos también 38 y 7. Acá 140 y 45
15 y 170. En total. ¿Sí? ¿Se ve bien ahí, chicos? Disculpen que pregunte muchas veces, pero tengo dudas. Sí, profe, Sí, se ve sí, bien. se ve bien. Perfecto. Ahora los perdí. Ahí está. Un segundo. Bueno, sí se ve bien. Ok. Entonces, lo que podemos hacer es calcular algunas probabilidades como para que nos quede más claro, algunas del práctico, obviamente. Igual no son muchas, fíjense, en el ejercicio 2 del práctico de probabilidad, un segundo que están ingresando en el otro grupo. Dice lo siguiente en el ejercicio 2. La probabilidad de que sea varón y no presente antecedentes familiares de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, lo que tenemos que hacer es expresar eso en términos de probabilidad, lo vamos a poner así, la probabilidad pedida de que sea varón. Y como dice de que sea varón y no presente, entonces vamos a poner. Y acuérdense que es una intersección no presente de enfermedades, entonces lo vamos a poner acá enfermedades crónicas no transmisibles con una línea arriba, eso es negación. Estamos diciendo de que no presenta, o si quieren ponen no, es lo mismo. ¿Y qué decíamos? Que cuando teníamos una intersección teníamos que calcular una probabilidad conjunta y por lo tanto trabajábamos con el total general, o sea que para responder esta probabilidad veíamos cuántos casos favorables tenemos de que sea varón y no presente antecedentes de enfermedades crónicas no transmisibles. Son 7, y como es una probabilidad conjunta, lo dividimos por el total general. Entonces 7 dividido 85. El siguiente punto decía la probabilidad de que sea de sexo masculino, o sea que lo único que queremos saber es la probabilidad de que sea varón. Si es solo la probabilidad de que sea varón, no me importa si tiene o no antecedentes de enfermedades familiares, de antecedentes familiares. Por lo tanto, ¿cuántos valores corresponden para este caso y que tienen esa característica de interés? Son 15, y de vuelta lo volvemos a dividir sobre el total general. La siguiente pregunta dice: si es varón, la probabilidad de que tenga antecedentes familiares de enfermedades crónicas no transmisibles, y ahí vemos que aparece otro término que era el sí, y me está dando una condición, o sea, primero estoy estudiando que sea varón, entonces hay una condición, y estamos hablando de una probabilidad condicional. ¿Y a quién está condicionando? A que tenga antecedentes familiares de enfermedades crónicas no transmisibles. Vamos a cambiar para que no sea tan largo y vamos a poner no y sí. Sabemos que hablamos de los antecedentes familiares, acá vamos a poner no y acá vamos a poner sí. Y entonces buscamos esa probabilidad. ¿Cómo calculábamos una probabilidad condicional? Si nosotros teníamos una probabilidad condicional, teníamos que ver cuántas unidades muestrales cumplen con esta característica de que sí tengan antecedentes familiares con enfermedades crónicas no transmisibles y sean varones. Entonces buscamos, y sean varones, y si tienen, son 8. Y después lo dividíamos por el total de quien estaba condicionando. En este caso son 15 los varones. Si hacen la división, recuerden que las probabilidades se colocan con 4 decimales. Después decía la siguiente pregunta: la probabilidad
de que tenga antecedentes familiares con enfermedades crónicas no transmisibles, o sea que no me importa el sexo, en este caso estamos buscando una probabilidad total. ¿Cuántas personas sí tienen antecedentes familiares con enfermedades crónicas no transmisibles? Son 140, y sobre 185 vamos a poder encontrar esa probabilidad total, ¿sí? Otra pregunta es la probabilidad de que sea varón si tiene enfermedades crónicas, antecedentes familiares de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces acá vemos de nuevo que aparece el sí y está condicionando a alguien. Alguien condiciona a otro, ¿no? Entonces vemos que acá la condición es que tenga antecedentes familiares y está condicionando en este caso al sexo, ¿sí? O sea, de que sea varón si tiene antecedentes familiares. Entonces esta probabilidad vemos que la condición es que sí tenga antecedentes familiares y buscamos que sea varón. Entonces, primero vemos cuántos son varones y tienen antecedentes familiares, dijimos que son 8, y lo vamos a dividir por el total de quien está condicionando, que sería 140 en este caso. La otra pregunta es si es mujer que no tenga antecedentes familiares con enfermedades crónicas no transmisibles. De acá de vuelta aparece sí y me dice si es mujer, o sea que primero tiene que ser mujer y después queremos saber que no tenga antecedentes familiares de enfermedades crónicas no transmisibles, y entonces decimos, ¿cuántos no tienen antecedentes familiares de enfermedades no transmisibles? Son mujeres, son 38. Y de esas 38 personas, o mujeres, en realidad, vamos a ver que lo tenemos que dividir por el total de quién está condicionando. ¿Cuántas mujeres son? 170. Y de esa forma podemos diferenciar entre lo que es una probabilidad condicional y una probabilidad conjunta. Sabemos que las probabilidades conjuntas las vamos a calcular siempre dividiendo por el total general. Las probabilidades condicionales, como este caso, como este y como este, lo vamos a dividir por el total de quien está condicionando a esa probabilidad. Y las probabilidades totales, como este caso o como este caso, también se divide por el total general de esos datos. ¿Alguna duda, chicos? Profe. Sí, te escucho. Yo tenía una duda, o sea, ¿cuál es la diferencia? Usted puso ahí la probabilidad de que sí que sea varón y tenga la enfermedad o algo así, la que puso segundo y después, Esta y esta. claro, eso, o sea, ¿cómo sería la diferencia, digamos? La diferencia está en quién está condicionando. Por ejemplo, en esta, seguramente, ahora no tengo la pregunta, pero en esta seguramente la pregunta decía, si es varón, ¿cuál es la probabilidad de que tenga antecedentes familiares de enfermedades crónicas no transmisibles? O puede decir, ¿cuál es la probabilidad de que tenga enfermedades crónicas no transmisibles si es varón? Y acá la condición es que tenga antecedentes familiares con enfermedades crónicas no transmisibles, y entonces cambió quién está condicionando esa probabilidad, ¿sí? Acá la pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un alumno, creo que era el artículo, no me acuerdo, al azar, y este sea varón si tiene antecedentes familiares de enfermedades crónicas no transmisibles? ¿Sí? Sí, profe. Profe, siempre se divide con el total, ¿no? ¿Cómo, perdón? Siempre se divide con el total. Depende del tipo de probabilidad. Porque hay distintos totales. Tenemos totales marginales y tenemos total general. Si yo estoy calculando una probabilidad conjunta como esta, donde teníamos la intersección, dividimos por el total general.
Si tenemos probabilidades condicionales como estas, dividimos por los totales marginales de quien esté condicionando, en este caso varones, en este caso sí, en este caso mujeres. Ya, gracias. No, de nada. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Profe, Sí. en ese punto del práctico, también en la consigna G dice define el espacio muestral y enuncie su probabilidad. Ok, en este punto yo voy a borrar, dice que se enuncie el espacio muestral y que además, bueno, que lo define y que enuncie cuál es la probabilidad. Por definición, ustedes ya saben cuál es la probabilidad del espacio muestral, porque lo leyeron en teoría. ¿Y cuál es la probabilidad del espacio muestral? Hola. ¿Tenemos que colocar el espacio muestral igual a los puntos? No, ¿cuál es la probabilidad del espacio muestral? Eso pregunté ahora. Sin mirar esto, es una pregunta teórica. En realidad dice, enuncie su probabilidad porque la probabilidad del espacio muestral es lo mismo para cualquier ejercicio. Dijimos en la teoría... ¿Es 1, profe? Es igual a 1. Siempre la probabilidad del espacio muestral es igual a 1. Vamos a aceptar, ahí está. Siempre entonces la probabilidad del espacio muestral es igual a 1. Ahora, ¿cómo hacemos el espacio muestral? Hay distintas formas de encontrar el espacio muestral, pero yo voy a seleccionar un alumno o una persona al azar, y cuando selecciono una persona al azar para esta variable, ¿qué opciones tengo? Bueno, si yo selecciono una persona al azar, puede pasar dos cosas, o que sea mujer o que sea varón, según esta clasificación. Ahora, si yo selecciono una persona al azar y es mujer, ¿qué puede pasar? Que sí tenga antecedentes de familiares de enfermedades crónicas no transmisibles, o puede pasar que esa mujer no tenga antecedentes de enfermedades familiares, antecedentes familiares de enfermedades crónicas no transmisibles. Ahora, si yo saco una persona y es varón, puede pasar que sí tenga antecedentes familiares de enfermedades crónicas no transmisibles, o puede pasar de que si es varón, no tenga antecedentes de enfermedades, antecedentes familiares de enfermedades crónicas no transmisibles. La combinación de este diagrama del árbol que hicimos me van a dar los puntos muestrales. ¿Qué quiere decir? Que un punto muestral es que sea mujer y sí tenga antecedentes familiares de enfermedades crónicas no transmisibles. Puede ser que sea mujer y no tenga antecedentes familiares de enfermedades crónicas no transmisibles, puede que seas varón y sí tenga, o puede ser que sea varón y no tenga antecedentes familiares de enfermedades crónicas no transmisibles. Estos son los puntos muestrales cuando yo analizo y tengo que negociar ese espacio muestral, ¿no? Entonces, un segundo que aceptamos los compañeros. Entonces, lo que vamos a ver acá, que el espacio muestral, ese valor de S, si lo tenemos que definir, sería que sea mujer y si tenga antecedentes familiares de enfermedades no transmisibles, que sea mujer y no tenga antecedentes familiares de enfermedades crónicas no transmisibles. Podemos decir también de que sea hombre, varón, y si tenga antecedentes familiares de enfermedades no transmisibles, o que sea varón y no tenga antecedentes familiares de enfermedades no transmisibles. Ese es el espacio muestral, ¿sí? Y a ese espacio muestral podemos decir que este espacio muestral tiene una probabilidad igual a 1. ¿Sí? Eso es lo que pide en ese punto, en el último punto del ejercicio. Profe, pregunta. Sí.
Y cuando dice que seleccionemos la probabilidad de alumnos, pero con reposición o sin reposición, eso me cuesta, no lo entiendo muy bien. Ese es otro tema. Supongamos ahora que sobre este mismo ejercicio, de estas 185 personas, vamos a agarrar y decimos, varones son 15 y mujeres son 170. Entonces, acá va a cambiar, ¿sí?, mi estudio. Yo voy a hacer otro estudio. De estas 185 personas, voy a elegir, por ejemplo, 3 personas, o 4, o 5, no importa. Pero vamos a hacer con 3. Y cuando yo selecciono a 3 personas, voy a poner un cierto requisito. Primero quiero que sea mujer, después quiero que sea varón, y tercero quiero que sea varón. O sea, la primera persona quiero que sea mujer, la segunda persona quiero que sea varón, y la tercera persona quiero que sea varón. Entonces, lo que estoy pidiendo es la probabilidad de que la primera persona sea mujer, la segunda sea un varón, y la tercera sea un varón. Esa es la probabilidad que estamos buscando. Si buscamos esa probabilidad, lo que tenemos que hacer es decir que eso es lo mismo que poner la probabilidad de que sea mujer por la probabilidad de que sea varón por la probabilidad de que sea varón. La definición clásica de probabilidad decía que era el número de casos favorables sobre el número de casos totales. ¿Cuántas son mujeres? 170. ¿Sí? Todo esto lo estamos haciendo con reposición. ¿Sí? 170 de 185. Y eso lo multiplicamos por la probabilidad de que sea varón, que son 15 varones, dividido 185, y de nuevo 15 varones dividido 185. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo hago esto, pero sin reposición, lo que va a pasar es que cuando yo no hago la reposición, se va a ir cambiando el tamaño de la muestra o la cantidad sobre el cual yo voy a dividir. ¿Por qué? Porque la primera persona que yo saco, voy a decir, hay 170 mujeres en 185 personas, porque esas son la cantidad de personas que viven. 170 dividido 185. Cuando voy a elegir a la segunda persona y que sea varón, ya no son 185 porque yo ya saqué una en seco y no la repuse, la hago sin reposición. Entonces, ya no voy a dividir por 185, sino que voy a dividir por 184. De esas 184 personas, ¿cuántas son varones? Y bueno, la primera que yo saqué era una mujer, entonces sigue habiendo dentro de esas personas 15 varones. Cuando voy a la tercera persona, ya no hay 185, sino que ni 184, porque ya saqué 2, sino que son 183. Y de esas 183, ¿cuántos son varones? Y bueno, ya no hay 15, porque ya había sacado un hombre, entonces hay 14. Y entonces hacemos las divisiones, los multiplicamos y vamos a tener las probabilidades que estamos buscando. ¿Ahí se entendió mejor? Sí, ahora sí. De nada. ¿Alguna duda o avanzamos? Profe, ¿esto tiene interpretación? Todo tiene interpretación. Y la interpretación generalmente en base a la pregunta, ¿no? Si te preguntaban cuál es la probabilidad de que sea varón, y la probabilidad te daba, por ejemplo, ¿no? Supongamos 0,3321, vos vas a decir la probabilidad de seleccionar una persona y que ésta sea varón es de 0,3321. Suponete que después te preguntaba 0,2583 y te decía, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar una persona al azar
y esta sea mujer y no tenga antecedentes familiares de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces vos decís, la probabilidad de seleccionar una persona y que éste sea mujer y no tenga antecedentes familiares de enfermedades crónicas no transmisibles es de 0,2583. Siempre respondiendo a la pregunta con la que vos iniciaste a calcular esa probabilidad. Te sirve mucho de apoyo. Profe, pero ¿cómo tengo que hacer con reposición o sin reposición? ¿Lo dice en la consigna o no? Sí, lo dice la consigna, obviamente. Si la consigna no lo dice, uno asume que ese estudio se hace con reposición. ¿Sí? Si en la consigna dice se realizó sin reposición, hacemos este caso. Profe, cuando dicen bajo el supuesto de independencia, ¿cómo sería? Con el supuesto de independencia, ¿sí? Nosotros cuando hacemos esto asumimos que hay alguna relación entre esas dos variables, y cuando decimos el supuesto de independencia, ahí cambia la regla de probabilidad que aplicamos, y entonces pasamos a usar otra, donde decimos, por ejemplo, ¿no? Yo quiero saber cuál es la probabilidad de que sea mujer y si tenga antecedentes de enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Cómo lo calcularíamos esto? Y diríamos, bueno, los casos favorables son 132, lo dividimos por 185, ¿y eso cuánto nos da? A ver, calculenlo. No tengo la calculadora, sí. Si lo dividimos... Sí. 0,7135. Ok, entonces es 0,7135. Ese es el resultado, ¿sí? De la probabilidad que acabamos de calcular. Ahora, si yo les pido que calculen la misma probabilidad, pero bajo el supuesto de independencia, cambia esta regla y lo que vamos a hacer es decir que la probabilidad de que sea mujer y si tenga antecedentes familiares es igual a la probabilidad de que sea mujer por la probabilidad de que sí tenga antecedentes familiares. Entonces, lo que vamos a hacer acá es calcular la probabilidad de que sea mujer por un lado y la probabilidad de que sí tenga antecedentes familiares por otro lado. O sea que vamos a trabajar de que sí tenga antecedentes familiares son 140 dividido 185 y de que sea mujer son 170 dividido 185. Si hacemos 170 dividido 185 nos da 0,9189, ¿sí? O sea que tenemos acá es igual a 0,9189 por, y ahora tenemos que calcular la otra probabilidad de que sí tengan antecedentes familiares, y nos da 0,7568, ¿sí? 0,65 les dije, 75, 68 si redondeamos. Si yo calculo eso y lo multiplicamos, nos da, 170 0,6953, ¿sí? El resultado es 0,6953. O sea que esta probabilidad que estábamos buscando acá es igual a 0,6953. Ahora, ¿qué conclusión puedo sacar de esto? Como los resultados
bajo el supuesto de independencia y asumiendo que hay alguna relación, no son los mismos, decimos que las variables no son independientes, no hay independencia en los resultados que vemos en esta tabla, ¿sí? Este resultado de independencia se ve reflejado después más adelante cuando veamos pruebas de chi cuadrado, que ahí nosotros vamos a trabajar con algunos datos utilizando tablas de doble entrada justamente y bajo el supuesto de la independencia para poder calcular algún valor. Si en este caso no se cumple. ¿Sí? Decimos que no son independientes. ¿Estamos, chicos? Sí, gracias. Buenísimo. Pasamos un ratito rápido a la distribución normal. Profe, ¿por qué decíamos que no son independientes? Porque los resultados son distintos. Si yo calculaba bajo el supuesto de independencia y asumiendo que hay una relación entre las variables y el resultado me daba el mismo, quiere decir que no hay relación entre esas variables, no son independientes. Perdón, son independientes. Como en este caso nos dieron distintos los resultados, decimos que no son independientes esas variables. ¿Sí? Bien, pasamos a distribución normal. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tomar como dato la altura, hablamos ayer del peso, la altura, ¿sí? Entonces la altura de las personas, no sé, de un grupo de personas, y en ese dato de altura teníamos una media que decía que la altura promedio de las personas es de 1,65, si quieren, centímetros, y que tenía un desvío típico de 0,07. ¿Sí? Todo esto está en metros, ¿sí? 1,65 m y un desvío de 0,07 metros. Ahora, vamos a poner unas 3 preguntas, ¿sí? Vamos a preguntar cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada al azar tenga una altura mayor a 1,60 m, ¿sí? Entonces queremos saber la probabilidad de que X sea mayor a 1,6 o 1,60 m, es lo mismo. ¿Qué hacíamos? Lo primero que teníamos que hacer era un dibujo de la distribución univariable, donde la media es 1,65 y donde yo quiero saber de 1,60 para adelante. Y esto es en términos de mi variable. ¿Qué tengo que hacer en este caso? Yo lo que debería hacer es estandarizar y llevar a esa variable a una distribución normal estandarizada con media 0 y voy a encontrar un valor de z tal que el área roja tenga la misma probabilidad que el área negra y entonces podemos resolver lo que estamos preguntando. ¿Cómo se estandarizaba? Y teníamos una formulita general, z es igual a el valor de x que estamos buscando menos la media poblacional dividido el desvío, ¿sí? Entonces, tenemos este valor y también tenemos este valor que es el que estamos buscando. Hacemos 1,6 menos 1,65 y lo dividimos por 0,07 y eso nos da menos
0,71. O sea que el valor de Z es menos 0,71. Ya tenemos el valor que estábamos buscando, entonces tenemos que expresar en términos de probabilidad lo que para valores de Z. Y decimos que esto es lo mismo que poner la probabilidad de los Z mayores que menos 0,71. ¿Qué pasaba acá? La tabla de la distribución normal no trabajaba con valores negativos, entonces aplicábamos una de las reglas que tiene la distribución normal y de que es simétrica. Y si acá es menos 0,71, acá va a ser como un espejo, como 0,71, y el área que está en azul tiene la misma probabilidad que el área que está en roja y tiene la misma probabilidad que el área que está en negra. Entonces podemos decir que esto es lo mismo que poner la probabilidad de los Z menores que 0,71. ¿Qué dijimos ayer? O antes de ayer, no me acuerdo, que cuando el área de interés me tocaba el 0 o incluía el 0 en esa zona, lo que teníamos que hacer era una suma. ¿Qué vamos a sumar en este caso? Y bueno, vamos a sumar, porque ya sabemos por definición que desde 0 a menos infinito hay una probabilidad de 0,5. Y que a eso le voy a sumar la probabilidad que me da la tabla, que es desde 0 a el valor de Z que yo busco en la tabla. Vamos a ir un segundo a la tabla de la distribución normal. Y lo vamos a compartir para todos. Segundo. Ahora van a ver, compartimos. ¿Ahí ven la tabla, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿El que están en el grupo B también? Buenísimo. Bien, entonces, si vemos ahí, la tabla siempre nos va a dar esta que nosotros trabajamos, valores de probabilidades que van desde 0 hasta el valor de Z que nosotros busquemos. Entonces, para resolver esto, tendríamos que decir que esto es lo mismo que poner 0,5, que es la probabilidad de menos infinito a 0, más la probabilidad de los Z que están entre 0 y 0,71. O sea que esta es la probabilidad que nosotros vamos a buscar en la tabla. ¿Cómo buscamos en la tabla? En la primera columna tenemos el valor entero y el primer decimal, y en la primera fila tenemos el segundo decimal de los valores de Z. Entonces, para 0,71 buscamos 0,7 acá, y buscamos el 1 acá, y en la intersección nos da la probabilidad que es de 0,2612. Y ahora voy a dejar de compartir. Bien, entonces lo que llegamos es a esto. Lo único que tenemos que hacer, acá no sé cuántos más puse, es sumarlo, y ya sabemos entonces que esto es 0,762. Y tenemos que responder a esa pregunta que hicimos: ¿cuál es la probabilidad de seleccionar una persona al azar y esta tenga una altura mayor a 1,60 o 1,60 m? Vamos a decir, la probabilidad de seleccionar una persona al azar y esta tenga una altura mayor a 1,60 m es de 0,762. ¿Sí? Este es muy parecido a que si buscáramos algo que tenga un valor de X por encima de la media, solo que este paso no estaría
pasaríamos directamente a un dibujo como este y se resuelve haciendo una suma al total de la mitad de la curva, le sumo lo que me da la tabla. ¿Sí? Profe, una cosa. Sí, decime. 0,7612 es una probabilidad, ¿estaría relacionada con una significancia o no se vendría que, si en el caso del resultado que tenemos la probabilidad ya puede relacionarse con una significancia estadística o eso vemos después y no se relaciona por ahora la probabilidad, en este caso de 0,76 con una significancia? No, eso es otra cosa. Después bien. vamos a ver si es significativo o no significativo. Perfecto. ¿Sí? Ahora lo único que dijimos es que si yo voy y selecciono a una persona al azar de esa población donde tengo esos datos, la probabilidad de que la persona que yo elija tenga una altura mayor a 1,60 m es de 0,7612. ¿Sí? Esa es la conclusión a la que vos llegás en esta población. Bien. Ahora imaginemos que en vez de preguntarnos cuál es la probabilidad, y vamos a cambiar los valores así, buscamos más en la tabla, y vamos a preguntar cuál es la probabilidad de que mida entre 1,64 y... Sí, 1,64 y un metro... ¿Profe? Sí. Pero ¿cuál es la diferencia? La otra vez usted nos había dictado unas consignas donde decía, una consigna decía cuál es la probabilidad, y bueno, daba de la variable de la altura mayor a 170, y después había otro que decía menor a 170, y Bueno, después dio... en ese caso cambia acá cómo dibujamos, porque si yo hago ahora la pregunta así, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar una persona al azar y esta tenga una altura menor a 1,60 m? ¿Yo qué voy a dibujar? Y bueno, voy a tener mi distribución con una media en 1,65 m y yo tengo acá 1,60 m. Hace un rato pintamos los mayores, ahora ¿qué pintaría? Los menores. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿qué hago? Tengo que estandarizar. Si estandarizo, llevamos a valores de z, donde la media es 0, y entonces este valor ya lo calculamos, dijimos que era 0,71, y entonces, fíjate, el área que yo estoy buscando ahora es esta, no es la misma que la otra. Entonces, ¿qué voy a decir? Esto es lo mismo que poner la probabilidad de los valores de z menores que menos 0,71, que es negativo. Y entonces, vamos a ver que de nuevo la tabla no trabaja con valores negativos y tenemos que hacer la imagen especular, y acá estaría 0,71, y decimos que el área que está en azul tiene la misma probabilidad que el área que está en rojo, y tiene la misma probabilidad que el área que está en negro. Si está esto lo tenemos que expresar en términos de probabilidad, entonces vamos a decir que esto es lo mismo que decir la probabilidad de los z, que son mayores de 0,71. Poner acá mayor o igual, menor o igual es lo mismo, porque es una distribución, una variable cuantitativa continua, ¿no? Entonces, llegamos a poner eso. Entonces, ¿esto qué es? Si yo me voy a la tabla y busco 0,71, la tabla dijimos que me va a dar valores que van desde 0 a 0,71. O sea, eso no me importa en este momento. Yo lo que quiero saber es desde 0,71 hasta infinito. Pero yo ya sé por definición que desde 0 hasta infinito la probabilidad es 0,5. Si a 0,5 le quito lo que yo quiero, lo que me da la tabla, voy a tener el área que yo estoy buscando, que es el área azul, ¿sí? Entonces, eso lo expresamos en términos de probabilidad y decimos que esto es lo mismo que poner 0,5, y en este caso no sumamos, sino que restamos. Fíjense que el 0 no está dentro del área pintada. Entonces, la operación que voy a hacer es una resta. ¿Y qué voy a restar? La probabilidad de los z que están entre 0
y 0,71, y dijimos que esa probabilidad era de 0,2612, y entonces a 0,5 le restamos 0,2612, y tenemos la probabilidad que estábamos buscando. Y es 0,2388. Sí, entonces la probabilidad de seleccionar una persona al azar y esta tenga una altura menor a 1,60 m es de 0,2388. ¿Me entiendes? Sí, profe. Lo que yo decía era, por ejemplo, la diferencia si me dan una consigna que dice mayor y después hay otra consigna que dice más. Es lo mismo, mayor o más. Depende de cómo esté redactada la pregunta. Yo pensaba que cambiaba cuando hablaba. No. Es lo mismo. Puede decir cuál es la probabilidad de que la persona mida más de 1,60 m o mida menos de 1,60 m o que tenga una altura menor a 1,60 m. Depende de cómo está redactada la pregunta. Profe, ¿difiere mucho que el desvío estándar sea más grande o más pequeño? Cuanto más chico es el desvío, va a ir cambiando mucho la probabilidad, depende, ¿no? Recuerden que el desvío me decía qué tan agrupado o qué tan alejados son los datos con respecto al valor de la media. Entonces, o qué tan parecidos son entre ellos. Sí, pero esto es solamente para poder calcular una probabilidad a partir de unos datos poblacionales. ¿Sí? Bien. ¿Quieren que sigamos con esto o pasamos a otro tema? Nos podemos ver, ¿no? Hay para ver rápido. Profe, ¿podemos ver un ejercicio más de ese? Sí. Seguimos con esto. Profe, ¿podemos ver un ejercicio que decía entre dos valores? Vamos a ver ejercicios que sean entre dos valores. Justo los dos grupos piden lo mismo. Entonces, ahora vamos a hacer tres ejercicios. Dos más, perdón. Uno va a preguntar la probabilidad de que si yo selecciono una persona al azar, esta mida entre 1,58 y 1,70. Y entonces eso lo vamos a dibujar en la distribución de la variable, donde la media es 1,60 m y queremos entre 1,58 y 1,70 m. Y recuerden que este dibujo es solamente para que ustedes se puedan orientar y vean qué tipo de probabilidad o cómo tienen que resolver esa probabilidad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a llevar a una distribución normal estandarizada, donde la media es 0, y por lo tanto, fíjense, voy a tener un valor de z negativo y un valor de z positivo, y es lo que tenemos que encontrar para poder encontrar esa probabilidad. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer 1,58 m menos 1,60 m, perdón, menos 1,65 m, ¿no? Sí. Y a eso lo dividimos por 7, 0,007, y nos da que es igual a menos 1. O sea que tenemos un valor de z que es menos 1, y si hacemos 70, 1,70 m, es 1,70 m, menos, y acá es 1,75, le puse todo corto, ¿no? Y queda más claro. Menos 1,65 m, y lo dividimos por 0,07, nos da de vuelta 0,71. Entonces el otro valor de z es 0,71.
Lo vamos a expresar en términos de probabilidad, lo que acabamos de dibujar en una distribución normal estandarizada, y vamos a decir que esto es lo mismo que poner la probabilidad de los z que están entre menos 1 y 0,71. Y entonces vamos a empezar a pensar ahora, ¿cómo resuelvo esto? Porque tengo un valor negativo y un valor positivo. Por definición yo ya sé que si invierto el valor negativo, el área esa va a ser la misma que en un valor negativo o positivo, pero para eso yo voy a decir, bueno, entonces lo que tengo que hacer es sumar esta probabilidad con lo que tengo en esta probabilidad. Entonces lo vamos a expresar en términos de probabilidad y vamos a decir que esto es lo mismo que poner la probabilidad de los z que están entre menos 1 y 0 más la probabilidad de los z que están entre 0 y 0,71. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? La tabla no trabajaba con valores negativos de z, entonces esto lo vamos a invertir, lo vamos a hacer ya en términos de probabilidad, y vamos a decir que eso que está ahí es lo mismo que poner la probabilidad de los z que están entre 0 y 1. Eso sí me da la tabla, ¿sí? La probabilidad es de cualquier valor de z que yo busque, pero desde 0 hasta ese valor de z. Y acá no tenemos que invertir nada, lo dejamos como está, y decimos que la probabilidad de los z que están entre 0 y 0,71. Dijimos que la probabilidad de los z que están entre 0 y 0,71 es igual a 0,2612. No es que me acuerde, sino que me quedó marcado ahí, ustedes no lo ven, pero a mí ya se lo veo. Y nos quedaría buscar la probabilidad de los z que van entre 0 y 1, que eso está en la tabla. Entramos en la primera columna con 1.0 y en la primera fila buscamos el 0 y nos da 0,3413. Y entonces sumamos esas dos probabilidades y nos dice que la probabilidad es de 0,6025. Entonces, ya tenemos el resultado, ¿sí? La probabilidad de seleccionar una persona al azar y esta mide entre 1,58 m y 1,70 m es de 0,6025. Cuando el valor se acerca, quiere decir que es más probable. ¿Cómo, perdón? Cuando el valor se acerca a 1, quiere decir que es más probable. Exacto, que el evento es más probable. Cuanto más cercano a 1, más probable es el evento. Cuanto más cercano a 0, menos probable es que suceda. Recuerden que no hay probabilidades negativas, o sea, menor que 0, ni probabilidades que sean mayores que 0. Mayores que 1. Otro caso que se ¿Podría recordarnos cómo hizo para ubicarlo en la tabla? ¿Cómo? El valor 0,3413. ¿Cómo decís? ¿Cómo había hecho para ubicarlo en la tabla? El primer valor se ubicaba en la columna y a partir de ahí iba eligiendo las filas según... El valor que yo tenía que buscar era 1, ¿sí? Un valor de z igual a 1. En la tabla lo que hice fue, en la primera columna dice 1.0. Bien. Y acá se decía 0.0, 0.1 y así, sí, hasta llegar a 1.0. En la primera fila dice 0, 1, 2, 3, hasta 9. ¿Sí? En este caso, yo tenía que buscar el valor 1, o sea que después del 1 hay 2 ceros. Entonces, lo que busqué fue este valor, que estaba entre el 1.0 y el 0. Y acá era 0,34. ¿Sí? Para buscar 0,71, que 75 era, o 71, acá era 0.7, y me
me fijé en el 1 y acá decía 0,26, 12. no me acuerdo cómo seguía, 13, 12. ¿Sí? Entonces ahí se encuentra ese valor, en el 1 y en el 0, 7. Profe, Sí. Sí. yo estaba haciendo el trabajo práctico y hay un valor que me da positivo y positivo. O sea, ¿eso después al final se suman o se restan? Supongo ¿Y que lo me dan pintás los al dos cero? valores positivos. ¿Lo pintás al 0? No, Bueno, ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué operación hago al final si no pinto el 0? tengo que restarlo. Exacto. Entonces restás la mayor probabilidad, le restás la menor probabilidad. ¿Cómo me doy cuenta quién tiene mayor probabilidad o menor probabilidad? Lo vamos a ver ahora. Ahora vamos a preguntar otra cosa. Vamos a preguntar la probabilidad de que si yo elijo una persona al azar, esta mida entre 1,53 y 1,63. ¿Sí? Entonces eso lo voy a dibujar. Si lo dibujo, yo sé que la media para esta distribución era 1,65. Voy a buscar entre 1,53 y 1,60. O sea que el área de interés es esta. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que estandarizar. Estandarizando. Yo llevo valores de Z, donde la media ahora es 0 y donde 1,63 va a tener un valor de Z y 1,53 va a tener otro valor de Z. Y entonces ahí tenemos que estandarizar, ¿sí? Entonces hacemos 1,53 menos 1,65 y lo dividimos por 0,07 y eso nos da menos 1,71, o sea que acá va menos 1,71. Y si hacemos la otra estandarización sería 1,63 menos 1,65 y a eso lo dividimos por 0,07 y eso nos da menos 0,29, ¿sí? Menos 0,29. Y ahí tengo los dos valores de Z. Ahora, eso lo voy a expresar en términos de probabilidad. Y voy a decir que esto es lo mismo que decir la probabilidad de los Z que están entre menos 1,71 y menos 0,29. Ahora, ¿qué pasa? La tabla no trabaja con valores negativos. ¿Qué vamos a hacer? La imagen especular. Y vamos a decir, si acá es menos 0,29, acá va a ser 0,29 positivo. Y si acá es menos 1,71, acá va a ser 1,71. Entonces, esta área negra tiene la misma probabilidad que el área azul y la misma probabilidad que el área roja. Y acá estamos en la pregunta que me hiciste vos. Tengo dos valores positivos. No importa si empiezo con negativo, siempre voy a terminar con dos valores positivos, ¿sí? Y acá es donde yo veo, si yo me voy a la tabla y busco 0,29, la tabla me va a dar una probabilidad que va desde 0 a 0,29. Eso no estoy buscando, fíjense que no está preguntando. Si me voy a la tabla y busco 1,71, la tabla me va a dar una probabilidad que va desde 0 hasta 1,71. Tiene parte de lo que me interesa, pero también tiene parte de lo que no está dentro de mi área de interés. Entonces lo que debería hacer es, a esta probabilidad, restarle lo que no me interesa para obtener el área o la probabilidad del área que me interesa. Eso lo voy a expresar en términos de probabilidad. Todo, ¿no? Todo esto. Primero esto que acabamos de hacer de la imagen especular. ¿Qué vamos a decir? Que esto que está acá es lo mismo que la probabilidad de los Z que están entre 0,29 y 1,71. Y esto que acabo de poner acá es lo mismo que esto que acabamos de dibujar acá abajo, que vamos a decir que es lo mismo que poner la probabilidad de los Z que están entre 0 y 1,71
menos la probabilidad de los z que están entre 0 y 0,29. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ir a la tabla, buscar estos dos valores de z y restar. ¿Sí? Entonces vamos a buscar 1,71 en la tabla, y si busco 1,71 en la tabla me dice que es 0,4564. O sea que esta probabilidad es 0,4564. Si buscamos la probabilidad de los 0,29, es igual a 0,1141. Y entonces, si restamos 0,4564 menos 0,1141 me da 0,4564 menos 0,1141 me da 0,3423. O sea que 0,3423. La probabilidad de seleccionar una persona al azar de esa población y que tenga una altura entre 1,53 m y 1,63 m es de 0,3423. ¿Sí? Fíjate que ahí no pintamos de nuevo el 0, ¿y qué tuvimos que hacer? Una resta. ¿Una resta entre quién? Entre la probabilidad del valor más alto menos la probabilidad del valor más bajo de 0. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. No, nada. Profe, Sí. ¿puede repasar por favor cómo calculamos los valores que van en el gráfico de Z, por favor? ¿Cómo calculamos los valores que son? Sí. 1,71 y demás. A ver. Uy, eso no quería borrar, pero bueno. Buscábamos la probabilidad de 1,53 menor o igual a x y x menor o igual a 1,63. Eso lo habíamos dibujado en una distribución de la variable donde la media era 1,65 y se encontraban entre esos dos valores 1,53 y 1,63. ¿Sí? ¿Cómo llegamos a estos valores de z? Lo que hicimos fue aplicar la fórmula de la estandarización, donde z era igual a algún valor de la variable que estábamos buscando, menos la media, dividido el desvío. Para el primer caso, el z1, si quieren llamarlo así, lo que hicimos fue reemplazar el valor de x1. x1 va a ser 1,53. A 1,53 le resté 1,65 y lo dividí por 0,07. Y eso me dio menos 1,71. Para el Z2, lo que hice fue 1,63 menos 1,65 y lo dividí por 0,07 y eso me da menos 0,29. Esa es la operación que hacen para encontrar los valores de Z. ¿Estamos? Sí, muchas gracias, profe. No, de nada. Pasamos a otro tema. Vamos a calcular intervalos de confianza. Para poder calcular los intervalos de confianza necesitamos una muestra. Vamos a tomar una muestra de 70 personas y a esas 70 personas le medimos de nuevo la altura y la altura fue de 1,65 y tenía un desvío típico de esa muestra de 0,07. ¿Sí?
Ahora lo que vamos a hacer es estimar para esa muestra cuáles serían los valores poblacionales, ¿no? Ahora recuerden que no trabajamos con datos poblacionales, sino que de una población de referencia tomamos una muestra de 70 personas. Imaginemos que la población son ustedes de nuevo. Y tomamos una muestra de 70 y les medimos la altura, calculamos el promedio y calculamos el desvío típico para esa muestra. Lo que vamos a hacer es calcular, o vamos a estimar el parámetro poblacional mu, cuál es la altura promedio de todos los alumnos. Entonces, para ello, vamos a poner acá en un solo color. Decíamos que cuando calculábamos o hacíamos un intervalo de confianza era el valor del estimador puntual más menos un error de estimación. El error de estimación estaba compuesto por una constante, ¿sí? Y además por el desvío típico del estimador puntual. Esa constante podía ser Z o T, dependiendo del tamaño de la muestra. Si la muestra era mayor a 30, se decía que era una muestra grande y entonces tiene una distribución Z, y entonces el valor que usábamos era Z. Si el tamaño de la muestra era menor que 30, decíamos que era una muestra pequeña y entonces ya no tenía una distribución Z, sino que tiene una distribución T. Entonces, estamos estimando a la media poblacional, donde dijimos que era igual al estimador puntual, más menos todo un término que se llamaba error de estimación y que era igual a una constante por el desvío típico del estimador, y eso es igual a 1 menos alfa. Alfa son los grados de incertidumbre, es la probabilidad de equivocarme, ¿sí? Y la confianza es la probabilidad de que realmente ese intervalo contenga al parámetro poblacional. Lo único que tenemos que hacer ahora es reemplazar valores para poder encontrar ese intervalo de confianza. Lo que necesitamos ver es qué datos necesito para construir ese intervalo de confianza, y necesitamos del sigma del estimador puntual. Cuando la muestra es grande, se calcula como S dividido la raíz cuadrada de n. O sea que necesitamos calcular sigma del estimador puntual, y lo que tenemos que hacer es ver cuánto vale 0,07, y a eso lo dividimos por la raíz cuadrada de 70, y eso me da 0,008, ¿sí? O sea que ya tenemos un valor para poder calcular todo lo que necesitamos. Ahora vamos a ver con qué confianza vamos a construir este intervalo. Supongamos que el valor de alfa es de 0,05. Entonces, lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Cuando alfa es 0,05, el valor de z que voy a utilizar es de 1,96. Entonces, vamos a seguir. Esto va a ser la probabilidad de 1,65 menos 1,96 por 0,008, y a esto vamos a poner que es menor o igual que la media poblacional, y de nuevo 1,65 más 1,96 por 0,08, y todo eso tiene una probabilidad de 0,95, ¿sí? Porque alfa dijimos que era 0,05, por lo tanto estoy trabajando con una confianza del 95%. Lo que nos queda es multiplicar 1,96 por 0,08, y eso nos da 0,02. Y vamos a poner, estamos estimando la media poblacional, 0,002.
y acá sería 1,65 más 0,02. Y todo esto con una probabilidad de confianza del 95% o 0,95 en este caso, porque está todo expresado en términos de probabilidad. ¿Qué nos falta? Nos falta encontrar el límite inferior y el límite superior. Esto es 1,63 y esto es 1,67. Y ahí ya tenemos el intervalo de confianza. Además dijimos ayer que también esto se podía expresar de la siguiente forma. Ponemos el parámetro que estamos estimando, la media poblacional, y se pone entre qué límite se encuentra ese parámetro que se está estudiando. Y por último se pone con qué confianza se está trabajando, pero en porcentaje. Entonces, para interpretar esto que acabamos de poner, ¿qué vamos a decir? Con un 95% de confianza, la media poblacional de la altura de los alumnos de la comisión 2 se encuentra entre 1,63 m y 1,67 m. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna duda hasta acá? Sí. Profe, ¿de dónde saca ese 1,96? 1,96 sale de un proceso de desestandarización, lo vimos ayer, así que espero que vean el video, así queda más claro de dónde surge, pero hay una reglita que tienen que saber, es que si yo trabajo con un alfa de 0,05, la probabilidad de confianza en 1 menos alfa va a ser 0,95. Si trabajo con un alfa de 0,01, mi confianza va a ser del 99%. Si yo trabajo con eso, los valores de z de alfa sobre 2 que voy a utilizar para construir los intervalos de confianza va a ser 1,96 positivo y negativo, como fue el caso que vimos, y si trabajo con un 99% de confianza, va a ser 2,58. ¿Sí? Eso está, no nos vamos a detener en eso, porque si no vamos a perder mucho tiempo, pero estos son los valores con los que generalmente se trabaja. Si trabajo con una confianza del 95%, el valor de z que voy a utilizar es más o menos 1,96, y si trabajo con un 99% de confianza, el valor de z que voy a utilizar va a ser más o menos 2,58. ¿Sí? Profe, ¿ese es en el caso de la T también? O sea, del T student. No, eso es en el caso de que yo tenga una distribución normal. ¿Sí? O sea que es para cuando yo estimo la media poblacional cuando la muestra es grande, o cuando estimo a la proporción poblacional cuando la muestra es pequeña. ¿Sí? Perdón, cuando la proporción poblacional cuando la muestra es suficientemente grande. Ahora vamos a ver el caso de que el tamaño de la muestra no sea de 70, sino que no me dio el tiempo y solamente tomé una muestra de 12 personas. Y entonces acá cambian las reglas del juego, porque no se calcula de esta forma el sigma de X rayita, el desvío típico del estimador puntual, sino que se calcula como S menos dividido la raíz cuadrada de n menos 1. O sea que acá lo que voy a hacer, sigma de X rayita, va a ser igual a 0,07 dividido la raíz cuadrada de 12 menos 1, que es 11, ¿sí? Entonces, 0,07 dividido la raíz cuadrada de 11, y me da 0,02. Ya tengo entonces el valor de sigma del estimador puntual. ¿Qué más cambia acá? Cambia que la constante, esta que yo tenía acá, ya no tiene una distribución z, sino que tiene una distribución t.
Acá también hay una distribución T. Y este valor de T es el que tenemos que buscar en la tabla T de Student. ¿Qué tiene la tabla T? La tabla T tiene esta forma, la que ustedes usan. Acá están los grados de libertad, y acá dice Q, y acá dice 2Q. Para la construcción de intervalos de confianza vamos a trabajar sobre 2Q. Y los grados de libertad se calculan como L-1. O sea que sí. Si yo quiero buscar los grados de libertad, fíjense que empieza 1, 2, 3, 4 y así hasta 30, creo, hasta 25. Y después va de 10 en 10. Vamos a buscar que n-1 es 11, o sea que el valor que tenemos que buscar es el 11 acá. Y después vamos a pensar con qué confianza vamos a trabajar. Vamos a seguir con un alfa igual a 0,05. Y entonces vamos a buscar dentro de este lado de la tabla, en esta fila, fíjense que dice 8, pero delante del 8 hay un punto, o sea que esto es 0,8, esto es 0,5, esto es 0,1, y así hasta encontrar 0,05, que es el valor de alfa que nosotros estamos utilizando. O sea que con 0,05 y 11 vamos a encontrar un valor de T dentro del cuerpo de la tabla, que a diferencia de la distribución normal, los valores de Z estaban en la primera fila y en la primera columna, y dentro del cuerpo teníamos probabilidades. Acá vemos que hay probabilidades en la primera fila y hay valores de grados de libertad en la primera columna, y dentro del cuerpo de la tabla están los valores de T. Si buscamos en la tabla T, me dan un segundo, la abro, con 11 grados de libertad y 0,05 de alfa, el valor de T es de 2,211. Acá dice 2,211. O sea que ese, que está acá, es el valor que nosotros vamos a utilizar para construir este intervalo de confianza. Un segundo. Vamos a borrar. Y vamos a decir entonces que la probabilidad, y acá era 1,65, menos, y acá ponemos 2,201 por el valor del desvío típico del estimador puntual, que en este caso era 0,02, es menor que el parámetro que estoy buscando, y acá ponemos 1,65 más 2,201 por 0,02, y todo eso con una probabilidad de 0,95 de confianza. Ahora lo único que tenemos que hacer es encontrar, recuerden que todo este término se llama error de estimación, ¿sí? Entonces, decimos que acá tenemos 2,201 por 0,02, y eso nos da 0,04. Y eso es lo que tenemos que restarle a 1,65, y acá tenemos 1,65, donde le tenemos que sumar 0,04, y entonces esto nos da 0,95. Ahora, si yo le sumo y le resto, vamos a tener que la media poblacional se encuentra entre 1,61 y 1,69. Entonces fíjense, en este caso me dio entre 1,61 y 1,69, y cuando hicimos antes dijimos que mu se encontraba entre 1,63
y 1,67 con un 95% de confianza. Y fíjense que acá, yo lo voy a anotar al costado, abajo, mu se encuentra entre 1,61 y 1,69 con un 95% de confianza. Voy a borrar acá un segundo, si tenemos espacio. Y esto es lo que hablábamos ayer. Se dice que una vez que uno calcula, ¿no?, un intervalo de confianza, puede decidir cómo es la precisión de esa estimación a través de la amplitud que tiene el intervalo que uno calcula. Cuanto más grande la amplitud, menos precisa es la estimación. ¿Y qué quiere decir eso? Que si yo dibujo estas dos estimaciones que tienen la misma confianza, pero que el tamaño de la muestra era diferente, va a cambiar también la precisión de esa estimación. Entonces, primero ponemos con el último que hicimos. Decía que iba de 1,61 a 1,69. Y acá mi n era igual a 12. Y después, al principio calculamos también una estimación con la misma confianza, pero el tamaño de la muestra era más grande, era de 70. Y entonces pasó esto. Que la amplitud del intervalo era más chico, ¿sí? Entonces, si vemos esto, tiene menor amplitud que cuando el tamaño de la muestra era menor. Entonces, para mejorar la precisión de una estimación, siempre lo que tenemos que hacer es aumentar el tamaño de la muestra. Si nosotros aumentamos el tamaño de la muestra, disminuye la amplitud y aumenta la precisión de la estimación. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Buenísimo. Ese es en el caso de que nosotros estimemos. Podemos hacer lo mismo con un 99% de confianza, por eso lo hicimos ayer y está el video, entonces no quiero repetirlo. Pero ahora vamos a ver cuando en vez de estimar a la media poblacional, queremos estimar a la proporción poblacional. Y en ese caso, ¿a quién estimamos esa pi? Esa es la proporción poblacional. Y la proporción poblacional tiene la misma forma de construir el intervalo. El estimador puntual es P, y a P le vamos a sumar y le vamos a restar el error de estimación, y en este caso el error de estimación es igual a alfa, a Z de alfa sobre 2 por el desvío típico del estimador puntual, o sea, sigma de P. Y acá vamos a poner el mismo término, sigma de P por Z de alfa sobre 2, pero en este caso está restando a P, y así podemos construir el límite inferior y el límite superior del intervalo de confianza. ¿Qué va a cambiar acá? Que sigma de P se calcula distinto que sigma de X rayita, que es el estimador eventual de la media poblacional. Y acá vemos que sigma de P se calcula como la raíz cuadrada de P por 1 menos P dividido en. ¿Sí? Y eso es todo lo que cambió. ¿Qué más cambia acá? ¿Cuándo me doy cuenta que yo tengo que estimar a la proporción poblacional y no a la media poblacional? Cuando la variable que estoy estudiando es una variable cualitativa. Si es una variable cualitativa, no puedo estimar un promedio porque no se puede promediar cualidades. Entonces, vamos a buscar proporciones, algo que me pueda dar algún indicador, ¿sí? Entonces, calculamos una proporción. Imaginemos ahora que estudiamos dentro de los alumnos que están cursando ahora en la comisión 2, y supongamos que tomamos una muestra, no de los alumnos, vamos a agarrar de todos los alumnos de la universidad que están en el segundo año en la universidad.
universidad o tercero, tomamos una muestra de 1000 alumnos. Y de esos 1000 alumnos vimos cuántos alumnos tenían rendidas todas las materias de primero, segundo y tercer año. Y entonces vimos que el P era igual a 0,07. ¿Sí? ¿De acá cuántos de ustedes vienen con la materia al día? ¿Alguno ya rindió todo? ¿Le queda esto que está cursando nada más? Sí. Sí, buenísimo. Entonces son poquitos, dijo uno nada más. Entonces, de 1000 personas, 0,07 ya tienen finalizada, vamos a ser un poquito más optimista, vamos a poner 0,1. 0,1 ya tienen finalizada todas las materias de primero y segundo año, y entonces queremos estimar en la población universitaria, cuál es la proporción de alumnos que ya tienen finalizado primero y segundo año y están en el tercer año de ingresos, ¿sí? Entonces, vamos a construir, y para construir necesitamos encontrar sigma de P. Y además tenemos que definir con qué valor de Z vamos a trabajar. Ahora mi alfa va a ser de 0,01. Entonces, calculemos sigma de P. Sigma de P es 0,1 por 1 menos 0,1 dividido 1000. Y a eso le sacamos la raíz cuadrada. Entonces, si hacemos 0,1 por 0,9, y a eso lo dividimos por 1000, y le sacamos la raíz cuadrada, nos dice que es igual a 0,009. ¿Sí? O sea que sigma de P es 0,009. Vamos a borrar acá, así tenemos espacio. Y ya tenemos todo lo necesario. Sabemos cuánto vale sigma de P, sabemos cuánto vale Z, porque vamos a trabajar con un alfa de 0,1. Y dijimos que si yo trabajo con un alfa de 0,1, voy a trabajar con una confianza del 99% y el valor de Z es de 2,58. Entonces, ponemos la probabilidad, y acá ponemos 0,1, menos 2,58 por 0,009, y acá ponemos menor o igual que pi, y pi menor o igual a 0,1 más 2,58 por 0,009, y todo eso con una confianza del 99%. ¿Qué nos falta hacer? Multiplicar 0,09 por 2,58, y eso nos da 0,02. 0,0223. Vamos a poner 0,023. ¿Sí? 0,023. Y eso es lo que le voy a restar a 0,1. Y también a 0,1 le voy a sumar 0,0. Bueno, pongamos un 2 nada más. ¿Sí? Y ahí tenemos los dos valores. Entonces, si restamos a 0,1, 0,02, ¿cuánto nos da? 0,08. Profe puso confianza de 95 en el segundo y es de 99. Gracias. Y acá 0,2. O sea que podemos decir que con una confianza del 99%
la proporción poblacional de alumnos que finalizaron todas las materias de segundo año y que están ingresados hace 3 años, se encuentra entre 0,08 y 0,012. ¿Sí? Esto ya es un parámetro, estamos estimando un parámetro poblacional. Por eso digo, la proporción poblacional de los alumnos que tienen finalizadas todas las materias de segundo año y hayan ingresado hace 3 años esos alumnos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que acabamos de calcular. Lo voy a anotar acá. ¿Qué acabamos de calcular? Que el parámetro poblacional era la proporción, el límite inferior 0,08, el límite superior 0,12, y todo eso con un 99% de confianza. Ahora lo que vamos a hacer es calcular de nuevo un intervalo de confianza, pero esta vez no con el 99% de confianza, sino que con un 95% de confianza. Con los mismos datos, pero lo que hice fue disminuir mi confianza. Ya no lo hago con tanta confianza, sino que disminuyo mi confianza. ¿Qué va a cambiar de todo esto? Lo único que va a cambiar es el valor de Z. Entonces, ¿por qué? Porque como trabajo con un alfa de 0,05, Z va a valer 1,96. Vamos a empezar de nuevo. La probabilidad de 0,1 menos 1,96, pero ahora multiplicado por 0,09, 0,009, eso es menor o igual a pi, y pi es menor o igual a 0,1 más 1,96 por 0,009, y todo eso con una confianza del 95%. Hasta ahí, fíjense que no es complicado armar un intervalo, sino que lo que realmente cuesta es ver qué parámetro tengo que buscar. Si es una variable cuantitativa continua, puedo calcular un promedio, entonces seguramente tengo que estimar un promedio. Si la variable es cualitativa, no puedo calcular promedio, entonces seguramente voy a estimar una proporción. ¿Sí? Entonces acá va 0,1, acá también va 0,1, pero acá le restamos el error y acá le sumamos el error de estimación. Y lo único que tenemos que hacer es 1,96 por 0,09, y eso me da 0,01, vamos a poner, antes era 32, vamos a poner con el 32 porque si no se van a confundir si redondeo. Acá vamos a poner, ¿se acuerdan que había puesto 0,02 y era 0,023? El resultado, si yo multiplicaba 2,58 por 0,09, era 0,023. Bueno, ahí agréguenle, ¿no? Acá me quedaba así. Vamos a volver porque si no se va, no se va a entender. 0,1 menos 0,023, y acá me quedaba 0,1 más 0,023. ¿Sí? Y eso me da dos límites que lo voy a poner acá. 0,1 menos 0,023 me da 0,077. Así no queda tan confuso, chicos. 0,077 y acá es 0,0. Así es, 0,123. Y todo eso con un 99% de confianza. Así nos quedarían los resultados. Ahora, lo que vamos a hacer es multiplicar 1,96 por 0,009, y eso nos da 0,018.
y acá 0,010. Entonces, seguimos calculando. 0,1 menos 0,018 nos da 0,082. Y acá nos da 0,118. Y entonces trabajamos con un 95% de confianza. Eso también lo podemos expresar de otra manera. Y decimos que la proporción poblacional se encuentra entre 0,082 y 0,112 con un 95% de confianza. Fíjense que en esta Profe, ahí anotó 118. ¿Cómo? Puso 118. Ahí. Dice, fíjense que en esta oportunidad yo al tamaño de la muestra la mantuve constante, pero lo que fue que cambió fue mi nivel de confianza. Antes trabajé con un 99% de confianza y después trabajé con un 95% de confianza. Si yo trabajé con un 99% de confianza, lo que pasó es que el límite inferior y el límite superior se encontraban así, entre 0,077 y 0,123. Todo esto es cuando estimé con un 99% de confianza. Cuando mi confianza disminuye, ¿qué pasó con la amplitud del intervalo? Disminuye mi confianza, disminuye la amplitud del intervalo porque va desde 0,082 a 0,118 y entonces fíjense que disminuye la amplitud y por lo tanto es más precisa la estimación. O sea que otra forma de aumentar la precisión de la estimación por intervalos de confianza es disminuir la confianza. Si disminuye la confianza, disminuye la amplitud, y si disminuye la amplitud, aumenta la precisión de la estimación. ¿Sí? Entonces, una forma es aumentando el tamaño de la muestra, disminuye la amplitud, si disminuye la amplitud, aumenta la precisión de la estimación, y otra forma es disminuir la confianza, porque si disminuye la confianza, disminuye la amplitud y por lo tanto aumenta la precisión. Hasta acá son todos los temas, chicos, que vemos para el parcial. Si me dejan un segundo les voy a tomar lista porque es lo que tengo que hacer antes que me olvide. Ahí le dejaron mensajes. No leo mensajes. Profe, no me salió el cálculo con la calculadora de sigma. A usted le dio 0,09. Sí. ¿Y a vos? Me dio 2,84, pero no sé si es por la calculadora. Tenés que hacer 0,1 por 0,9 igual dividido 1000 igual, y a ese resultado le sacás la raíz cuadrada y te da 9,48 por 10 a la menos 3. Eso es lo mismo que 0,009. Gracias. No, de nada. Un segundo. No sé por qué no me deja últimamente descargarlo. Un segundo, chicos. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, ¿cómo va a ser la modalidad del parcial? Del parcial no tengo ni idea todavía. ¿Será que nos dan directamente la mediana? Lo más probable es todos en la misma hora, en la plataforma, todo. Sí, o sea, se va a habilitar un cuestionario, una evaluación, y en ese momento tienen que resolver.
¿Va a ser múltiple choice, profe? ¿Cómo, perdón? Sí, va a ser múltiple choice. No, multiple choice no. ¿A desarrollar? A desarrollar, sí. Profe, disculpe, ¿ya sabe el horario? El horario es en el de la teoría, creo que era a las 2. ¿A las 2? Bien, gracias. Sí, de nada. Un segundo, estoy tratando de tomarles lista. Profe, si es a desarrollar, ¿cuánto tiempo nos van a dar? ¿Tiempo? No necesitan tiempo. Nada, no sabemos el tiempo todavía porque no lo elaboramos todavía, entonces no te podría decir qué tiempo. Profe, nosotros el miércoles a las 3 de la tarde tenemos práctica de técnica. Sí, pero la práctica no se puede superponer con la teoría en teoría, así que eso es algo que la profesora siempre tomamos, ¿no? O sea, la práctica de técnica tendrá que perdonarle la inasistencia por el examen. Sí, o sea, tienen un examen parcial en ese horario que está dentro del cronograma de la materia. Bueno, chicos, eso es todo. Ya saben, si tienen dudas, me escriben y bueno, vamos viendo cuál duda surge y cómo lo podemos resolver. Profe, Sí. más o menos, ¿cuántos ejercicios son a desarrollar? No, Porque supongo que va a ser no lo teoría. hicimos todavía no lo hicimos. Ah, Todavía no lo hicimos. Entonces, bueno. por eso no te puedo decir cuál es el tiempo. Lo más probable es que cuando tengamos el examen listo, se le dé un comunicado en la plataforma para que todos sepan y no queden dudas. Ah, ya. ¿Sí? Gracias, profe. No, de nada. ¿Ya nos podemos retirar, profe? Ya les tomé lista. Gracias. Ah, bueno, gracias. Hasta Nos luego. vemos. Chao, No, profe, de hasta nada. luego. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, profe.